Tiene la palabra Michel. Bueno, lo primero, desde luego, muchas gracias a todos. Estoy impresionado. Que voy a ahorrar hasta los agradecimientos, vamos. O sea, lo que no sé es de qué vamos a discutir, vamos. O sea, estoy verdaderamente impresionado. No he escuchado una ponencia más bolchevique que la de María José, más espectacular que la de Pablo. Es decir, claro, el capitalismo tiene dificultades para decir, mirad, esa es mi piel, a no ser que nos empeñemos los revolucionarios, porque esa es la dificultad, claro. O sea, podría ocurrir que fuésemos los revolucionarios los que nos siguiésemos empeñando profundísimamente, por eso, gracias Dani por los textos, los que nos seguimos empeñando en decir, oye, que esa es su piel, aunque haya dejado de parecerlo, es su verdadera piel, ¿no? O sea, es que podemos hacer realmente un negocio pésimo. Vamos a ver, voy a intentar ceñirme muy disciplinadamente a lo que han dado. Por supuesto, agradecer al decanato de la Facultad de Filosofía la invitación y sobre todo a la asociación de estudiantes. Bueno, ¿se oye? Es que no se oye. Bueno, pues ya digo, agradecer la invitación especialmente a la Asociación de Estudiantes La Caverna y el Sindicato Redusem, no solo por la invitación, sino por la serie de congresos que están organizando verdaderamente espectaculares con los que yo creo que realmente se está consiguiendo poner la facultad a la altura de los temas de nuestro tiempo, aunque hay ya un cierto tono anacrónico por aquí, pero en cualquier caso sí que creo que cabría decir en serio que se está poniendo la facultad a la altura de los temas de nuestro tiempo. Y lo que no sé, ya digo, de qué vamos a discutir muy bien, porque creo que el acuerdo es verdaderamente fundamental en prácticamente todo. Es decir, defendemos lo mismo por la ilustración, la aceptaríamos yo creo todos sin ningún problema como lema de la ilustración lo que plantea Kant en su texto, ¿no? Es decir, como lema, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Y desde luego como proyecto político debes tener derecho a servirte de tu propio entendimiento. O sea, es decir, tienes derecho a que nadie te diga cómo tienes que pensar, tienes derecho a que nadie te diga qué debes hacer, a que ningún clérigo, ningún tutor te diga qué debes hacer, tienes derecho incluso a que ningún médico te prescriba con carácter obligatorio una dieta. Es decir, digamos, la ilustración tiene que arrancar en cualquier caso con algo así como una ausencia radical de contenidos vinculantes, ¿no? Es decir, nadie te puede imponer con carácter obligatorio ninguno de estos contenidos. Pero claro, esta ausencia radical de contenidos vinculantes no es la ausencia de proyecto político, sino precisamente la apuesta por el derecho. Precisamente porque nadie te puede imponer con carácter vinculante qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que hacer, incluso qué dieta tienes que seguir, precisamente porque nadie te lo puede imponer con carácter obligatorio, todo el sistema jurídico lo que tendrá que estar orientado precisamente es a garantizar la libertad de todos. La libertad de todos y a garantizar la compatibilidad de la libertad de cada uno con la de todos los demás, según leyes universales. Es decir, a partir de este principio del derecho, por mera deducción, analíticamente, se pueden ir obteniendo toda una serie de determinaciones que caracterizan al derecho. Muchas ya han salido aquí. Es decir, la existencia de un poder coactivo capaz de hacer cumplir. Hombre, claro, es que si las leyes las cumple quien quiere, es que esencialmente no hay leyes. Es decir, la división de poderes. Hombre, claro, si es la misma instancia la que elabora una ley que la que la aplica, pues esencialmente no tienes leyes. Tienes la voluntad caprichosa de esa instancia, que en el mismo momento de aplicarla puede decidir qué ley quiere poner en vigor y punto. Es decir, sencillamente, digo, por análisis de la idea misma de ley, de este principio universal del derecho, son una serie de determinaciones que corresponden analíticamente a esta idea, pero, y yo creo que esto es muy importante, no cabe deducir ningún ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el derecho establece ciertos límites inviolables relativos a libertades individuales, garantías procesales, derechos fundamentales, límites que no se pueden tocar, pero dentro de esos límites hay una pluralidad posible de ordenamientos jurídicos. Es decir, dentro de esos límites, desde luego, claro, es impensable un código penal que estableciese privilegios de linaje o algo por el estilo, pero dentro de esos límites, tan universal es que el código penal estableciese 15 años de prisión por el asesinato que estableciese 25. Es decir, tan democrático es un sistema unicameral como un sistema bicameral. Es decir, tan posible es que el código de la circulación obliga a conducir por la derecha como por la izquierda. Es decir, dentro de los límites que impone el derecho hay una pluralidad de ordenamientos jurídicos posibles. De tal forma que lo que no es posible en ningún caso es, a partir de la idea de derecho, deducir ningún derecho positivo. Es decir, algo así como instaurar una constitución y desarrollar las leyes, las normativas, los estatutos, los reglamentos, las circulares. Es decir, desarrollar todo el cuerpo jurídico implica decisiones políticas.
Implica decisiones políticas que no pueden obtenerse, digamos, por pura deducción teórica. Eso de establecer una constitución es algo que no puede hacerse desde los departamentos de Derecho Constitucional. Es decir, tiene que hacerse en una asamblea constituyente, tiene que hacerse mediante un poder político. Claro, por lo tanto esto exige buscar algún procedimiento por el que puedan ponerse de acuerdo la pluralidad de sujetos libres que componen un determinado cuerpo político. Y esto de ponerse de acuerdo y buscar procedimientos para ponerse de acuerdo es lo que nos convoca aquí, ¿no? Porque fundamentalmente han salido dos, es decir, el de la negociación que siguiendo pautas, digamos, de carácter mercantil, no permite suponer nada más allá de intereses particulares. Entre intereses particulares puede haber un montón, pues eso, de regateos, de componendas, de negociaciones, no sé qué, para ir encajando unos con otros hasta lograr un conglomerado que fuese algo así como la suma de todos, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Claro, pero esto de la suma de todos responde, digamos, a el intento de construir un conglomerado por mera agregación de intereses particulares, por mera agregación, un conglomerado lo más armonioso o lo menos conflictivo posible, pero yo creo que en esta mesa todos estamos comprometidos con que hay otro principio posible. Y esta es la defensa del parlamentarismo que hacemos todos. Tiene que ser posible un principio de discusión. Y un principio de discusión implica, sencillamente, pues sí, da por supuesto un conjunto de ciudadanos libres dispuestos a argumentar y a dejarse convencer en base a razones. Es decir, argumentar, razonar respecto a cuál consideran que sería el mejor ordenamiento jurídico para el cuerpo político del que forman parte. Es decir, y eso supone ciudadanos que estén dispuestos a dejarse convencer, es decir, que estén dispuestos a retirar argumentos del espacio de la razón pública en caso de que se les demuestre que eran argumentos que solo podían hacerse valer como razón privada. Es decir, porque no es que tengamos nada contra las razones privadas y contra los intereses particulares. La cuestión es si se pueden hacer valer como razones públicas. Hay algunas que sí, yo qué sé, o sea, que si soy tetrapléjico y exijo en el espacio de la razón pública subvenciones para los ciudadanos. Bueno, claro, es una cosa que responde a un interés particular, pero es apta para intentarse hacer valer en el espacio de la razón pública. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de cómo se ha negociado lo de la sanidad en Estados Unidos, donde los senadores, sin más, negociaban diciendo, bueno, venga, te voto la ley si me das subvenciones para la industria maderera en Alaska. No es que haya nada que me permita defender las subvenciones madereras en Alaska, pero te cambio una cosa por la otra, ¿no? Es decir, claro, en todo caso lo que me interesa aquí es entender que la negociación, o sea, la discusión, la diferencia de la negociación, da por supuesto la disponibilidad a buscar algo así como el ordenamiento jurídico que es preferible desde el punto de vista del conjunto. Es decir, da por supuesto la posibilidad misma del punto de vista del conjunto. Que tenga sentido, en este sentido, presupone algo del tipo voluntad general. Es decir, que al menos tenga sentido la pregunta respecto a cuál es la legislación más conveniente desde el punto de vista del conjunto. Claro, en ese sentido, si hay algo radicalmente contrario, radicalmente incompatible con el principio del parlamentarismo, es una instancia deliberativa del tipo los Estados Generales en Francia. Es decir, si tienes los Estados Generales, donde tienes, por ejemplo, 3 estamentos negociando en su condición de estamentos, pues lo que no tienes en ningún caso es parlamento, que lo que tienes son al menos 3 voluntades generales que se vuelven particulares respecto a sus miembros. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué ocurre con el capitalismo? Y esto es en lo que creo que convendría convocar a Marx aquí. Es decir, claro, la cuestión es que el análisis que hace Marx del capitalismo consiste en demostrar que, a diferencia de la sociedad feudal, el capitalismo se caracteriza por no necesitar ningún tipo de estructuración estamental ni de reconocimiento de privilegios jurídicos para, de todos modos, poder imponer una lógica de subordinación de clase. Es decir, la sociedad feudal, desde luego, exige el reconocimiento jurídico de privilegios y la división estamental. Es decir, si un campesino tiene que trabajar ciertos días a la semana gratis en la tierra del señor, o tiene que darle gratuitamente una parte de su cosecha al rey, o tiene que darle gratuitamente una parte de su cosecha a la iglesia, pues eso desde luego no lo va a hacer con un jurídicamente igual. Es decir, ¿por qué iba a dar la parte gratis de su cosecha a un jurídicamente igual? En cambio, el capitalismo se caracteriza precisamente por no necesitar el reconocimiento formal de diferencias jurídicas y de privilegios jurídicos para que de todas formas pueda operar una lógica de explotación de clase y de subordinación de clase. Claro, ¿cuál es el principio? Pues muy sencillo. El capitalismo se basa en un principio de expropiación generalizada de las condiciones de existencia, esto, la auténtica carnicería que describen Marx y Polanyi, y a partir de ese momento, claro, la cosa es mucho más sencilla. La cosa
en el momento en el que la población en general carece fundamentalmente de acceso a la tierra, lo que ya no tiene nunca es ninguna cosecha que tenga que entregar. Nunca le tiene que entregar a nadie una parte de su cosecha, sencillamente porque nunca llega a tener ninguna cosecha que entregar. Es decir, las cosas del capitalismo funcionan exactamente al revés. Es decir, logran los productores recuperar como salario una parte de la cosecha que les habría correspondido en caso de haber tenido acceso a la tierra. Pero claro, nunca llegan a tener acceso a la tierra, nunca llegan a tener cosecha y por lo tanto, bueno, ¿qué parte de la cosecha? Claro, o sea, es decir, ¿qué parte obtienen como salario? O sea, está claro en qué sentido no hacen falta en absoluto privilegios jurídicos, ¿no? Claro, ¿qué parte? Claro, pues eso depende de la negociación individual, de la negociación libre, de la negociación entre los vendedores de la fuerza de trabajo y sus compradores y tal y cual y qué sé yo. Y entonces, claro, el mecanismo verdaderamente perverso que opera en el capital es este. Precisamente porque la negociación se establece siempre sobre el trasfondo de una masa necesaria de desempleados, que es estructuralmente necesaria, tal como reconoce la propia economía convencional moderna, se da la paradoja de que cuanta mayor es la desregulación, cuanto menores son las restricciones institucionales, cuando se suprimen los límites legales, por ejemplo, el salario mínimo por ley y este tipo de cosas, cuanto mayor es la libertad, en definitiva, cuanto mayor es la libertad, sencillamente mayor es la cantidad de recursos que se apropia el capital respecto al trabajo. Es decir, claro, pero ¿cuál es el problema? Que del hecho de que se trate de un mecanismo de subordinación que puede operar sin necesidad de introducir privilegios jurídicos, es decir, que puede operar en nombre de la libertad, eso no significa que no funcione de un modo análogo a cómo funciona la fragmentación y la quiebra estamental en un momento dado. Claro, en estas condiciones la discusión entre reforma y revolución, la discusión clásica entre reforma y revolución, ha sido la de si hay o no margen para la reforma. Es decir, si hay o no procedimientos jurídicos posibles para desactivar esta lógica de subordinación que imposibilita el supuesto siquiera de la idea de una voluntad general, que era a su vez condición de posibilidad, de la idea misma de discusión y del parlamentarismo. Claro, la respuesta de Kautsky, desde luego, es sí. Basta con que la mayoría haga valer en las instituciones su condición de mayoría y entonces ya está abierto el marco. La respuesta de Lenin, ni hablar. Pero claro, Lenin nunca argumenta algo así como con posiciones de principio en contra de la deliberación, en contra de las instituciones representativas ni nada por el estilo. No, lo que comienza planteando es, bueno, no se nos olvide que siempre hay 1000 obstáculos. O sea, voy a evitar leer textos en la medida de lo posible para no gastar más tiempo. Pero lo primero que plantea es, bueno, no se nos olvide que es que hay 1000 obstáculos que impiden el acceso de las clases trabajadoras a estas instituciones de representación. 1000 obstáculos que tienen que ver precisamente con las condiciones materiales del hacer uso público de la propia razón. Es decir, obstáculos que tienen que ver con las condiciones, ya digo, materiales del acceso al espacio de la razón pública. Pero claro, el argumento fundamental de Lenin no es ese. El argumento fundamental es que incluso cuando acceden a estas instituciones se encuentran con que no es ahí donde se decide, que las verdaderas decisiones se toman en la bolsa y en los bancos, que es que ahí no se hace más que charlar y en todo caso ratificar las decisiones que ya han tomado las bolsas y los bancos. Y sobre todo el argumento fundamental de Lenin es que incluso si el Parlamento decidiese tomar una decisión contraria a lo que han decidido, es decir, incluso si el Parlamento decidiese tomarse en serio a sí mismo, pues entonces a Lenin le parece obvio que automáticamente la bolsa y los bancos disolverían el Parlamento y punto, se acabó. Claro, o sea, si es que el argumento de Lenin nunca es en contra por principios de las instituciones representativas ni de la deliberación ni nada por el estilo. El argumento fundamental de Lenin es que nunca se someten los explotadores a la voluntad de la mayoría de los explotados antes de haber puesto a prueba su superioridad en una desesperada batalla final en una guerra civil. Claro, esto es sencillamente lo que recoge el texto de Carl Schmitt con el que ha empezado Dani. Es decir, bueno, quiere decir, claro, ahora nadie va a renunciar a sus libertades, fundamentalmente a la libertad de expresión, pero tampoco habrá nadie que se crea que estas libertades van a seguir en pie allí donde puedan poner en riesgo a los dueños del poder real. Claro, si esto es así, si estas son las condiciones, y el problema precisamente es que la historia del siglo XX se ha empeñado en demostrar precisamente la exactitud de este diagnóstico, la exactitud implacable de este diagnóstico. Es decir, por eso Carlos y yo en todo lo que decimos repetimos obsesivamente la lista de golpes de Estado de cada vez. Bueno, ya la repetiremos obsesivamente, pero es que, caramba, es el criterio a partir del cual tenemos que juzgar y tenemos que empezar a pensar de qué va eso del parlamentarismo. Claro, el problema es que en estas condiciones resulta que la revolución
ya no es la vocación de los revolucionarios, sino algo así como el destino impuesto de un modo implacable a los reformistas honrados. Claro. Claro, es decir, lo que plantea son unas coordenadas en las que cualquier reforma te obliga a confrontar una reacción violenta y te obliga a gestionar la interrupción del orden jurídico. Pero lo quieras o no, quiere decir, si es que esto no es una decisión de los revolucionarios, es, digamos, una fatalidad. Es que tienes que gestionar muy probablemente la interrupción del orden jurídico. ¿Por qué? Bueno, pues porque sencillamente el capitalismo se caracteriza porque haya particulares o corporaciones que por definición acumulan más poder que el poder de las leyes. Es decir, si tienes corporaciones gigantescas capaces de concentrar más poder que el poder de las leyes, pues es seguro que cualquier reforma que trate de aceptar sus intereses, pues sencillamente va a provocar un conflicto. Es decir, para entender de qué estamos hablando, cuando hablamos de corporaciones capaces de acumular más poder que el poder de las leyes, o sea, es que hay que hacerse cargo del tamaño de estas corporaciones. Para esto el experimento que hace Atilio Borón yo creo que es bastante útil, ¿no? O sea, Atilio Borón, respecto a América Latina, lo que hace es ordenar en una lista los países en función de su Producto Interior Bruto y en otra lista las corporaciones que operan en América Latina en función de su volumen de negocio. Entonces las mezcla, las funde, y entonces resulta que en la lista, bueno, sí, los primeros son países. Primero está Brasil, después está México, después está Argentina, en tamaño, pero a partir de ahí, la cuarta es la General Motors, la quinta es Exxon, la sexta es Ford, la séptima es la Shell, la octava la Toyota, la novena IBM, y hasta el 10º lugar no vuelve a aparecer un país, que es Venezuela. Claro, bueno, y además teniendo en cuenta que los países que aparecen precisamente por el tamaño de sus corporaciones. Es decir, que si en el caso de Brasil sacas a Petrobras y sacas a Odebrecht, es que ya ni siquiera Brasil es el primero. Claro, ¿qué ocurre aquí? Pues inevitablemente que hay que diagnosticar que las instituciones políticas no están constituidas a la escala de los poderes económicos que tienen que gestionar. Es decir, es que las instituciones políticas están constituidas a una escala ridícula en comparación con los poderes económicos que tienen que intentar controlar. Y esto tiene como efecto pues, situaciones tan humillantes como que nuestra ministra de Economía en febrero tenga que ir a pedir permiso al Financial Times, ¿no? Que es una especie de parlamento de las corporaciones, es decir, por lo menos de portavoz de las corporaciones. Los gobiernos tienen que ir a pedir permiso para aplicar sus políticas. Bueno, ni siquiera pedir permiso para aplicar sus políticas, lo que tienen que ir a hacer es prometerles que van a aplicar las políticas que han decidido en ese parlamento de las corporaciones. Bueno, claro, a esto no cabrá llamarlo derecho. Quería poner como ejemplo en realidad no esto, sino el de las instituciones internacionales. Podéis repartir esta hoja, lo que pasa es que hay muchísima gente, hay muy poca. Bueno, pero se le echa un vistazo rapidísimo y se pasa, porque no hay nada que ver ahí, ¿no? O sea, que es un grafiquito de nada, vamos, o sea, pero por ponerlo como ejemplo. Es decir, claro, el sistema internacional de distribución de los recursos es un auténtico drenaje de recursos, un auténtico saqueo de recursos de los países del sur a los países del norte, un auténtico drenaje de recursos de los países de la periferia a los del centro. Es decir, es verdad que los países del centro destinan como 30-35 mil millones a ayudas de cooperación, ¿no? fondos de ayuda al desarrollo y ese tipo de cosas, pero en dirección contraria, bueno, ahora explico el grafiquito, o sea, no hay mayor problema, ¿no? Ya digo, hay un auténtico drenaje de recursos de los países del sur a los del norte. Hay 30-35 mil millones de fondos de cooperación y ayuda al desarrollo, pero por contra, solo en obligaciones de la deuda, es decir, solo en pago de intereses de la deuda, el sur transfiere al norte unos 250.000 millones frente a los 35.000, ¿no? 250.000, sin contar la expropiación de recursos naturales, sin contar la expatriación de beneficios, solo en concepto de pago de la deuda externa. Claro, o sea, conocemos un poco la trampa de la deuda, ¿no? O sea, que en el 81 Estados Unidos decidió unilateralmente pasar del tipo de interés del 6% al 17%. Esto, claro, enredó a los países en una espiral de deuda en la que tenían que pedir créditos nuevos para poder pagar los intereses de los créditos anteriores. De tal forma que desde el 80 han pagado 7 veces lo que debían y deben todavía 4. O sea, que por cada dólar que pidieron en 1980 han pagado 7 y deben 4. O sea, que decir, venga, busca aquí el interés general, ¿no? Busca aquí el interés general. Bien, ¿cuál es el sistema institucional que gestiona todo esto? Desde luego el Fondo Monetario Internacional, que concede créditos adicionales con los que los países pueden pagar los intereses de las deudas que ya tienen acumuladas. Concede estos créditos adicionales. Y impone a cambio a los gobiernos qué políticas tienen que aplicar. Les impone las políticas a través de los planes de ajuste estructural. ¿Cuál es la receta? La de siempre. Privatizaciones, deterioro de las condiciones laborales,
reducción de los salarios, sobre todo de los salarios indirectos y de los salarios diferidos. ¿Cuál es el objetivo? Reducir los salarios para lograr un aumento de los beneficios de las empresas del centro que operan allí y que tributan precisamente en los países del centro y que transfieren los beneficios. Bien, ¿cómo se gobierna esta institución? Pues ahí tenéis el esquema. Es decir, desde luego no atendiendo a ningún principio democrático. Es decir, ahí gobiernan los países, el FMI lo gobiernan no de un modo proporcional al número de votantes, a la población, no sé qué, ya lo tenéis. No se deja el esquema. Bueno, en todo caso, a eso no responde a ningún principio democrático. ¿Quién gobierna el FMI? Los países del centro. ¿Sobre quién gobierna? Que es el otro esquemita. El mapa están en negro los países que están sometidos a planes de ajuste. ¿Sobre quién gobierna? Pues sobre los países de la periferia. Bueno, esto sencillamente es una dictadura del centro sobre la periferia. Es decir, pero es una dictadura que ni siquiera tiene la pretensión formal, de universalidad y legitimidad. Es que sencillamente, claro, en comparación con la impotencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuya impotencia no depende solo de una cuestión de hecho, como la de los parlamentos nacionales, sino incluso de derecho. Es que ni siquiera se supone que sus decisiones sean vinculantes, ¿no? Claro, y el FMI ni siquiera pretende responder a un principio de legitimidad democrática y formal. Bueno, claro, o sea, quiero decir, ¿qué es lo que ocurre aquí? O sea, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas dice... Caramba, mis decisiones no son vinculantes? Pues a partir de hoy lo son, y además organiza una fuerza de derecho capaz de imponerlo. Claro, esto no se puede hacer, yo qué sé, a través del G77, los 130 países menos desarrollados y tal, imponen esto. Claro, esto es una interrupción del orden jurídico. Es una interrupción del orden jurídico. Pero claro, es una interrupción que yo no sé si cabría decir que es el tipo de interrupción ante la que la razón podría quedar paralizada. Claro, porque el asunto no es en general celebrar las interrupciones de los órdenes jurídicos. Es decir, la cuestión es saber si la razón queda o no paralizada, es decir, si la razón se bloquea cuando se confrontan dos órdenes jurídicos. Porque claro, el problema jurídico de la revolución no se puede plantear nunca en general entre continuidad e interrupción, ¿no? Entre legalidad y revolución. Esas no son las alternativas nunca. Las alternativas son siempre dos legalidades, dos ordenamientos jurídicos alternativos entre los que hay que elegir. Es decir, claro, en este sentido creo que la cuestión jurídica de la revolución es bastante análoga a la de una ocupación militar. Yo qué sé, o sea, la resistencia en el París ocupado no es algo que quepa juzgar en términos de legalidad y ilegalidad desde el interior del ordenamiento jurídico nazi, o lo mismo una guerra entre dos estados. Es decir, no se podrá juzgar en términos de legalidad sobre la base del ordenamiento jurídico de ninguno de ellos. Pero lo mismo, por ejemplo, el caso de la Revolución Rusa. Es decir, que lo que trataría de defender es que lo que comparece, por decirlo así, ante el Tribunal de la Razón no son las opciones legalidad y ruptura, sino las opciones legalidad del zar, legalidad de los soviets, ¿no? Claro, que la oposición, claro, esta es la clave, o sea, que la oposición legalidad-ruptura es como comparecen las cosas ante los tribunales del zar. Es decir, ante los tribunales del zar sí aparecen en abstracto como continuidad y ruptura, como legalidad o ruptura. Pero claro, no puede ser así como comparecen las cosas ante el tribunal de la razón, bueno, al no ser, claro, o sea, quiere decir que ¿cómo aparecen? Por dos legalidades, una despótica, que ni siquiera pretende en este caso, responder a principios de legitimidad jurídica aceptables desde un punto de vista ilustrado. Apelará a otro tipo de legitimidad basada en la dignidad, en la tradición, en lo que sea, tal, pero ni siquiera pretende formalmente apelar a principios de legitimidad válidos y aceptables desde el punto de vista ilustrado, o una legalidad que, bueno, lo conseguirá o no, pero al menos lo pretende. Bueno, pues la tesis es que sencillamente la razón no queda paralizada ante la alternativa. Bueno, no queda paralizada, y esto es lo que, si tengo 5 minutos, sí, tengo 5 minutos. Me gustaría comentar brevemente. Me quedan 10, fenomenal, pues que vamos, estupendo. Claro, el caso de la Revolución Rusa, porque claro, también puede ocurrir que la razón teórica nos juegue la mala pasada de confundir los principios de la revolución con el estalinismo, es decir, la legalidad de los soviets con el estalinismo, y entonces ya sí que tengamos más dificultades para elegir. Porque claro, es verdad que en el caso concreto de la Revolución Rusa, pues se pasa de una auténtica fiesta de la libertad y del uso público de la razón en los soviets a una férrea dictadura personalista e intolerable. Pero claro, o sea, desde luego lo que ocurre ahí no es nada que tenga que ver con el despliegue de unos principios que ya estaban en germen en los principios revolucionarios, que ya estaban en germen en la insurrección de no sé cuándo, o sea, y que es solo cuestión de tiempo que se desplegasen hasta convertirse en el stalinismo. No, que sencillamente es un golpe de Estado sangriento por parte de Stalin, en el que asesina a todos los miembros del buró político,
a todos, sin excepción, entonces se hace con el poder e impone una dictadura férrea y personalista. Es decir, pero lo importante de la Revolución Rusa es que, vamos, o sea, es que se mire desde el punto de vista que se mire, es decir, se analice desde la perspectiva que se analice, es imposible presentar el estalinismo, imposible, como un despliegue necesario de los principios puestos en juego ya en la Revolución, una especie de despliegue necesario, pero desde el punto de vista que se elija, el que sea, vamos. O sea, que decir que tanto se eligen los principios de participación democrática, los principios de participación política y libertad de expresión, si eliges la cuestión de los derechos de autodeterminación, los derechos de los pueblos hombres litos, si eliges las libertades individuales, la lucha contra el patriarcado, si eliges las libertades sexuales, el que elijas el de las libertades sexuales yo creo que es especialmente significativo. Es decir, en 1917 el primer paquete de medidas del gobierno revolucionario incluye eliminar el crimen de homosexualidad del Código Penal zarista, que lo tenía previsto. En el 17 la primera medida es eliminar el crimen de homosexualidad. Es decir, bueno, en el 33 Stalin lo reintroduce, y lo reintroduce con 8 años de trabajo forzado. Y además se establece que son objetivamente contrarrevolucionarios, de tal forma que haya sí que... Bueno, claro, o sea, es que, pues señores, es sencillamente absurdo plantear que hay una oscura cadena de implicaciones que lleva de la libertad sexual a los trabajos forzados, o que lleva de Brest-Litovsk a los tanques en Praga, o que lleva de la libertad de los soviets al asesinato de todos los miembros del buró político. Que no, que es que sencillamente han cambiado los principios y punto. Bueno, luego discutimos sobre la Revolución Rusa si queréis. En todo caso, claro, el título de la ponencia era algo así como la democracia parlamentaria como tarea de la revolución. Bueno, pues sí, o sea, que decir... creo que todos estamos de acuerdo en defender la democracia parlamentaria y defender la democracia parlamentaria según los principios que ha comenzado exponiendo María José. Lo único que planteo es que esto es algo que se exige como tarea. Claro, esta tesis suena bastante poco marxista en general, o puede sonar bastante poco marxista, pero bueno, yo diría que suena poco marxista precisamente por efecto del estalinismo, por efecto de lo que, por influencia de los partidos comunistas, nos ha quedado en la cabeza como marxismo. Lo que tranquiliza un poco saber, aunque solo sea para darse cuenta de que uno nos ha vuelto loco, es que por lo menos Stalin lo tenía muy claro. Stalin por lo menos lo sabía a la perfección. Fijaos qué cita de Stalin, o sea, es que Domenech, como lo lee absolutamente todo, o sea, que todo esto está sacado de los diarios de Dimitrov, que reproducen las conversaciones con Stalin. Mirad lo que dice Stalin, en tono de reproche, Dice, para Marx y Engels, la mejor forma de dictadura del proletariado era la república democrática. Lo que para ellos significaba una república democrática en la que el proletariado tenía un papel dominante a diferencia de la república suiza o americana. Y esa república, con preponderancia obrera, tenía forma parlamentaria. Esto es lo que reprocha Stalin a las concepciones de Marx. Claro, lo plantea como reproche, que decir, él dice, es que esto del parlamentarismo es una cosa de los alemanes, que están ahí históricamente muy vinculados con ello, no entienden que nosotros, los rusos o los ucranianos, a nosotros el parlamentarismo, es decir, pero claro, o sea, bueno, por lo menos tranquiliza saber que bueno, que no es este modo de leer a Marx no es el resultado de un error teórico que es imposible leyendo a Marx. O sea, que no es posible ese error teórico. Es fruto de una decisión política de la que por lo menos Stalin era consciente, que sabía bien que defendían Marx y Engels. Claro. En fin. Lo que trata de defender... Sí, termino ya. Claro, lo que quería defender es claro que vivimos sencillamente en un escenario que hay que tener en cuenta, que resume a la perfección este texto de Carl Schmitt, en el que hay particulares y necesariamente hay particulares y corporaciones que acumulan más poder que el poder de las masas. Por lo tanto, se produce siempre una amenaza permanente ante cualquier institución democrática. Cualquier institución democrática está siempre amenazada con una confrontación violenta y con la interrupción del orden jurídico. Que las alternativas de hecho son permitir que las corporaciones sigan acumulando más poder que las leyes, o tratar de imponer el poder de las leyes sobre las corporaciones. La tesis que trata de defender es que, bueno, vivimos en un mundo tan falto de derecho, tan carente de derecho, que es que cabe llamar revolucionario a cualquier opción que proponga acumular más fuerza, que proponga acumular fuerza pública suficiente como para contrarrestar el de las corporaciones. Es decir, que a cualquier intento de acumular fuerza pública capaz de contrarrestar el poder de las corporaciones, cabe llamarlo revolución. Ya sea
que esa fuerza pública se acumule, digamos, construyendo un ordenamiento jurídico alternativo que se proponga en ruptura con el vigente, como en el caso de la Revolución Rusa, o ya sea acumulando fuerza pública para, a través de un proceso constituyente sin interrupción legal con el anterior, imponer la posibilidad de un control y de una limitación al poder de las corporaciones. Como en los casos, obviamente, de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. Claro, que yo creo que estos casos, el de Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo que tienen de revolucionario precisamente es eso, su compromiso. No tanto las medidas concretas, esta o aquella, o esta redistribución de la renta, o esta reforma fiscal, o no sé qué. Es decir, lo que tienen de revolucionario es precisamente su compromiso con haber intentado acumular, a través de la organización popular, de la construcción de un sistema de lealtades en el ejército, de lo que sea, pero haber adoptado el compromiso de acumular fuerza pública con la que contrarrestar el poder de las corporaciones. Digo, no estoy llamando revolución a lo que me da la gana, que decir, que se podría decir, bueno, claro, es que si no supones que la revolución implica ruptura, no. O sea, es decir, estoy llamando revolución a cosas que se llaman a sí mismas revolución. Estoy llamando revolución a la Revolución Rusa, estoy llamando revolución a la Revolución Bolivariana, a la Revolución Ciudadana de Ecuador. Llamo revolución a cosas que se llaman a sí mismas revolución. Lo que pasa es que el elemento definitorio no lo establezco en si se produce o no ruptura con el orden jurídico vigente, sino sencillamente a si se adopta el compromiso de acumular o no fuerza pública suficiente como para que tenga siquiera sentido la fórmula de María José, que era la de un poder soberano con el que ningún otro se pueda medir, y que ese poder soberano no se haga llenar al mozo. Claro. El problema es que, con lo que quería terminar, es que en un mundo así, en el que cabe llamar sin más revolucionario, o sea, es que es un poco ridículo, incluso paradójico, pero cabe llamar revolucionario, en un mundo en el que cabe llamar revolucionario al mero compromiso con acumular fuerza pública capaz de contrarrestar el poder de las instituciones, en un mundo como ese, pues yo creo que es analítico la afirmación de Marzoa de que la revolución no es inevitable. La revolución no es inevitable en el sentido, no es el resultado necesario de un sistema de leyes del devenir histórico, no sé qué. La revolución no es inevitable, pero no hay otra opción libre. Quien es capaz de decidir libremente milita necesariamente en ella.